Lavrov declara que la ayuda a Ucrania se hace cada vez más obligatoria para la OTAN. La ayuda a Ucrania se vuelve cada vez más obligatoria para los países miembros de la OTAN, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ahora quieren convertir la ayuda militar voluntaria a Ucrania en la obligatoria encabezada por la OTAN, forzar a todos los miembros de la OTAN, mediante una estricta disciplina de palo, suscribirse al suministro obligatorio de fondos y armas al régimen de Kiev, indicó Lavrov en una mesa redonda dedicada a la crisis ucraniana. Subrayó que esto ocurre con la única intención de que Ucrania pueda seguir luchando con Rusia. Rusia dispuesta a dialogar garantías de seguridad para Ucrania. Rusia está dispuesta a dialogar las garantías de seguridad para Ucrania solo si el diálogo se realiza en igualdad de condiciones, subrayó el ministro de Exteriores de Rusia. Sí, una conversación honesta basada en las nuevas realidades, basada en los intereses de seguridad de Rusia, como dijo el presidente ruso en su reciente discurso, subrayando que estamos dispuestos a garantizar acuerdos que garanticen los intereses de seguridad de otros países, incluida Ucrania. Pero esto debe ser sobre una base de igualdad, cuando todos vienen y presentan sus intereses legítimos, destacó Lavrov. Asimismo, Lavrov indicó que el plan chino para una solución en torno a Ucrania es el más claro y razonable para hoy en día. El plan más claro fue presentado por China el año pasado. 12 puntos, una colección de principios y enfoques, comentó el ministro subrayando que es un plan razonable que propuso la gran civilización china para una discusión. Según el ministro, a diferencia de la fórmula de paz del líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, el plan chino tiene 12 puntos interrelacionados e interdependientes. Lo más importante para nosotros es que el documento chino se basa en un análisis de las razones de lo que está pasando y en la necesidad de eliminar estas causas, agregó Lavrov. De acuerdo con Lavrov, los países occidentales pasarán por alto la opinión de los estados del sur global durante los debates sobre esta fórmula de paz. Escuchan todo, pero no lo consideran ni lo tomarán en consideración. Son posibles algunas aclaraciones superficiales, pero la índole de ultimátum de la fórmula de Zelensky permanece inalterada, declaró. Además, Moscú y Pekín también reafirmaron su posición común hacia una resolución de las situaciones en Oriente Medio y en torno a la península de Corea, basándose en el derecho internacional, informó la Cancillería rusa tras consultas entre el viceministro de Exteriores ruso Sergei Vershinin y su homólogo chino Miao Deyu. Consideraron una serie de cuestiones nacionales y regionales de la agenda internacional, incluida la solución en Oriente Medio y la situación en torno a la península de Corea. Destacaron la proximidad de enfoques hacia estas cuestiones y reafirmaron una posición común de principio a favor de una resolución de las crisis sobre un fundamento sólido del derecho internacional, precisó el Ministerio de Exteriores ruso. Kiev evita dar nombres de víctimas de Bucha porque le permiten todo. La decisión de Ucrania de no proporcionar los nombres de las personas que supuestamente resultaron víctimas de la llamada masacre en Bucha demuestra que Kiev goza de un consentimiento total, insistió Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa indicó que en repetidas ocasiones hizo un llamado en el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr que el régimen de Kiev proporcionara al menos los nombres de aquellas personas cuyos cuerpos supuestamente se mostraron en Bucha. Apelé directamente al secretario general de la ONU, para que usara su autoridad y lograra que Kiev y sus titiriteros proporcionaran esa lista. Nadie hizo nada.
Se trata de un ejemplo de turno de que al régimen de Kiev le está permitido todo, y él usa activamente ese consentimiento para complacer a sus patrocinadores, indicó el canciller ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia sostiene que los materiales fotográficos y de video publicados por Kiev, que supuestamente prueban los crímenes de los militares rusos en Bucha, la región de Kiev, no son más que una provocación ucraniana. Durante el tiempo de la ciudad estuvo bajo el control ruso, ni un solo habitante local se sometió a ninguna acción violenta. Ataque terrorista en Crocus. Es evidente que Ucrania tomó parte en el ataque terrorista que fue perpetrado el 22 de marzo en la sala de conciertos Crocus City Hall, en la periferia noroeste de Moscú, declaró Lavrov. Este atentado se está investigando activamente por el Comité de Investigación, la Fiscalía General y otras instituciones competentes. Ya es obvio, que había una huella ucraniana, especialmente porque la participación de Ucrania en muchos otros ataques terroristas en el territorio ruso ya no está en duda, dijo el canciller ruso. En este contexto agregó que Ucrania se ha convertido en un estado puramente terrorista que desde hace 10 años aterroriza a los ciudadanos tanto en su propio país como fuera de su territorio. Según los últimos datos oficiales, el ataque terrorista se saldó con más de 140 muertos, entre ellos 6 niños, y más de 550 heridos. El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero supuso que podría ser un eslabón en una cadena de operaciones que se llevan a cabo contra Rusia desde 2014 con las manos del régimen neonazi de Kiev. Según el Servicio Federal de Seguridad ruso, después del atentado los terroristas intentaron huir hacia la frontera entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania negó de plano su implicación en el ataque. Masacre de Odessa de 2014. Lavrov recordó que todavía no se ha investigado la masacre del 2 de mayo de 2014 en la Casa de los Sindicatos de Odessa. Hasta la fecha siguen sin investigarse los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania, por los llamados batallones de voluntarios, incluido el horror sucedido en la Casa de los Sindicatos de Odessa, donde quemaron vivas a 48 personas. No se efectuó ninguna investigación, todo se redujo a hacer declaraciones, declaró. El intento del Consejo de Europa de tomar bajo su control la investigación de lo sucedido fue un fracaso, pues nadie pensaba ayudar a ese órgano, que estaba perdiendo su reputación y mostraba su impotencia, agregó el canciller ruso. Tras el golpe de Estado dado en Ucrania en 2014, los activistas del Anti-Maidán organizaron, en señal de protesta, una acampada en Polkulikovo de Odessa. El 2 de mayo empezaron enfrentamientos entre ellos y unos ultras y partidarios del Euromaidán. La riña terminó con la destrucción de la acampada. Tras eso, los nacionalistas prendieron el fuego a la Casa de los Sindicatos, donde se escondieron los anti-Maidán. 48 personas murieron incineradas y más de 250 sufrieron lesiones. Organizaciones internacionales en más de una ocasión reprocharon a Kiev la falta de avances en la investigación de la masacre de Odessa, exigiendo castigar a los culpables. Pero el proceso judicial se alarga de forma indefinida, los jueces de instrucción de hecho no hicieron nada en estos 9 años para aclarar las circunstancias de la tragedia. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Según Lavrov, Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.